Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Empezamos. El Consejo de Administración Legislativa da continuación al trámite de juicio político contra el presidente de la República. El proceso va a la Comisión de Fiscalización, que debe iniciar de forma inmediata. Andrea Samaniego nos cuenta más detalles desde el Parlamento. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el CAL decidió con 6 votos a favor y 1 en contra remitir el expediente de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República a la Comisión de Fiscalización. Y esto era lo que procedía luego de conocer este dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. La Comisión de Fiscalización aún no ha sido notificada sobre esta decisión del CAL, sin embargo, se espera se realice a lo largo de este viernes. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. 6 miembros del CAL votaron a favor de seguir con el trámite del juicio político contra Lasso, es decir, enviarlo a la Comisión de Fiscalización para que en esa mesa legislativa se sustente todo el proceso. Según establece el artículo 89 y 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que el presidente de la Comisión de Fiscalización conozca de forma inmediata esta solicitud y que pueda notificar también a los interpelantes, al presidente de la República, para que puedan hacer y ejercer su derecho a la defensa. Por eso ahora el expediente será enviado a la comisión que preside Fernando Villavicencio, pero además el CAL en su resolución recuerda que este proceso contra el primer mandatario debe tramitarse de forma inmediata. Que aunque la norma no dice que deben suspenderse el resto de procesos, sí dice el artículo 90 que debe empezar a tramitarse inmediatamente, es decir, que los plazos corren. Hay que convocar para una sesión exclusiva para eso. Yo quiero que entiendan, primero tenemos que revisar el expediente que nos envíe el CAL. Cuando dice de inmediato no significa que atropelladamente ahorita mismo, ¿no? Villavicencio sostiene esto porque la mesa de fiscalización tiene una solicitud de juicio político en curso contra Diego Ordóñez, Paola Flores y Patricio Carrillo. Y pese a que los interpelantes del mismo retiraron la acusación, la comisión debe decidir si da por terminado o se continúa. Solo con eso superado, dice Villavicencio, y una vez notificados, podrán convocar a los asambleístas de fiscalización para conocer el proceso contra Lasso. Hoy estamos viernes, es posible que el día lunes a primera hora yo convoque para el lunes, el día de hoy, a la sesión presencial. También, una vez que la Comisión de Fiscalización aboque conocimiento sobre esta solicitud, empezarán a correr los plazos. Y bien, la sesión de la Comisión de Fiscalización se desarrollará hoy a las 3 de la tarde, será de forma virtual, así que ahí estaremos pendientes de lo que se pueda decidir. Esta es la información a esta hora, ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea, muchísimas gracias. El presidente de la República, mediante cadena nacional, rechazó el juicio político y aseguró que se defenderá. Carlos Acoto nos cuenta que el primer mandatario denunció ser víctima de un intento de asesinato a su reputación. Con la mano en el corazón, ecuatorianos, les ratifico que soy inocente. En cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al juicio político en su contra, que sigue su curso en la Asamblea una vez que la Corte Constitucional dio luz verde. Lasso hizo referencia a la causal de presunto peculado que se mantiene en este proceso y que lo vincula con un cuestionado contrato de la flota petrolera ecuatoriana, sobre el que había observaciones de parte de la Contraloría. ¿Qué tengo que ver con un contrato del 2018 o del 2020? Ni siquiera existe una investigación en fiscalía sobre ese tema. Ese contrato del gobierno anterior solo tiene recomendaciones técnicas de Contraloría, no indicios de responsabilidad penal. Dijo que respeta la decisión de la Corte Constitucional, aunque cree que hubo presiones de por medio. Lasso dice que este juicio político huele mal y apunta a quienes, asegura, están detrás. Pero las mafias del narcotráfico, las mafias que atracaron la ISPOL, las mafias de los seguros de las empresas públicas, de la minería ilegal, las mafias de los negocios petroleros ilegales, se han sumado a la política para recuperar las prebendas
ilegales que les quitamos. Y en reiteradas ocasiones aseguró que se intenta asesinar su reputación. A mí me molesta y me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar. Insistió en lo que ya adelantaba su ministro de Gobierno. Se defenderá. Soy presidente constitucional del Ecuador, elegido por votación popular para 4 años de gobierno. Esta es una lucha que vamos a ganar. Fue una cadena de 18 minutos. En escena su esposa, un grupo de personas, la bandera del país y aplausos que se hacían escuchar cada tanto. Revisamos otros temas. Sigue la búsqueda de víctimas en la zona 0 de Alausí, en Chimborazo. Maquinaria y cientos de rescatistas están en los sectores altos donde hay más escombros. Los familiares siguen también en el lugar con pico y pala intentando buscar a sus seres queridos. Vamos a enlazarnos con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en Alausí para ampliarnos los detalles. Hola, Luis. Así es, como está, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la denominada zona 0 de Alausí. Como pueden observar, a esta hora continúan los trabajos de búsqueda y rescate con cientos de personal de diferentes puntos del país que continúan las labores desde las primeras horas de la mañana. Indicarles que esta zona se ha dividido en 3 sectores. A mi derecha está el sector A, que durante la jornada de ayer jueves se encontraron de hecho 7 cuerpos, mientras que a mi izquierda se encuentra el sector B y C, que por el contrario es donde hay la mayor acumulación de tierra y donde por supuesto van a demorar mucho más los trabajos. El detalle de lo que ha sido esta jornada y los resultados hasta ahora en el siguiente reportaje. Veamos. La búsqueda en Alausí no se detiene. Así se retiraban los equipos de rescate el jueves por la noche y así ingresaban este viernes desde las 6 de la mañana. Una vez más a sus puestos. Cruz Roja, bomberos, militares, policías con canes y drones. Seguían ingresando a las 8 de la mañana y la maquinaria también, pues aún hay decenas de víctimas por hallar. Si ustedes ven, hay maquinaria pesada trabajando, generando una evacuación de estructuras, porque es necesario para que los rescatistas puedan tener más facilidades al momento de entrar con pala, pico y manos. Sin embargo, para los familiares de las víctimas esto no es suficiente. Dicen que se debe ingresar más temprano, pues generalmente por la tarde el clima obliga a paralizar la búsqueda y se pierden horas valiosas. Así lo dice Carlos, que aún no ha podido encontrar a sus 7 familiares que siguen entre los escombros, incluyendo su hija. 7 familias están, está mi hijita, mi nieta, mi yerno, mis consuegros, todos están ahí. Hay que aprovechar desde el tiempo, porque ustedes como están aquí a las 2 de la tarde ya llueve y ya no se hace nada. Ana también pide celeridad, pues los trabajos no avanzan al ritmo que se requiere y están desesperados. ¿Por qué tardan así? ¿Por qué son malas las autoridades en colaborar cuando uno se está necesitando y después dicen, sí les estamos ayudando, pero no es a tiempo? Mientras los rescatistas señalan que son al menos 30 metros de tierra y escombros los que hay que remover y se avanza lo más pronto que se puede. Este viernes ya lo hacen en las zonas más altas, los sectores B y C, con mayor cantidad de tierra, mientras en el sector A, que es la parte más baja, fue donde el jueves se hallaron 7 cuerpos. Imagínese usted que hay al fondo un coliseo y la tierra está más arriba de la altura máxima del coliseo, y ese coliseo tiene aproximadamente de 15 a 20 metros de altura. Los familiares hoy volvieron con picos y palas, exigieron ingresar para buscar a los suyos sin importar el riesgo, y es que la zona se sobrevuela con drones que ya han revelado que hay grietas que podrían generar nuevos deslizamientos. Los trabajos aún tardarán varios días. De 15 a 20 días promedio más en rescatistas. Hasta el momento son más de 20 personas fallecidas, 72 desaparecidas y 397 damnificados. Los familiares son claros, no se van a ir de aquí hasta hallar a sus seres queridos. Es la información a esta hora de la tarde aquí, desde la zona 0 de Alausí, en donde continúan las labores de búsqueda y rescate. Insistimos, con drones, con canes, cientos de personas continúan en la búsqueda y por supuesto sus familiares, quienes han dicho que no se van a rendir hasta hallar a sus seres queridos. Es la información a esta hora de la tarde. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Gracias por ese reporte. 24 horas,
Se retransmite en Quito por EXA 92.5 FM. Una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1 y Sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena. 98.7 FM en El Oro. Forever Music. 92.5 FM en Guayas y Santa Elena. Y la 100.1 FM en Cuenca. Gracias por continuar en nuestra compañía. Retomamos la información relacionada con el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. La trama de corrupción que salpica la flota petrolera ecuatoriana data desde el 2015 y tiene que ver con la intermediación y transporte de petróleo. Fausto Yepes nos cuenta que la advertencia que hiciera el exgerente de la empresa en marzo del 2022 es ahora la prueba que le estalla en las manos al presidente Lasso, que enfrenta el juicio político que lo podría dejar fuera del poder. Los portales de investigación periodística revelan desde el 2015 una trama que fue tomando fuerza con los años y que ha tenido como mina de oro a la flota petrolera ecuatoriana Flopec. Plan B titulaba en agosto del 2017 que Perú enciende las alertas de corrupción petrolera. Allí se planteó que tras el agresivo endeudamiento de nuestro país con China, pagado con petróleo resultaría el mayor banquete para los intermediarios del negocio y del transporte. La exposición de los intermediarios en este negocio en desmedro de los intereses de Ecuador hizo inevitable la intervención de Contraloría, que ejecutó varias auditorías encontrando el perjuicio. Flopec estaba siendo usada para beneficiar a intermediarios transnacionales de crudo y del transporte. Denuncias que pasaron poco advertidas en los años subsiguientes con una Contraloría complaciente y fiscales que prefirieron dilatar las investigaciones. No obstante, la trama de intermediación petrolera, que ha sido identificada como una pérdida para el Estado, ha cambiado de autoridades mas no de beneficiarios y salpica ahora al presidente Guillermo Lasso, que al parecer tampoco le dio importancia. Johnny Estupiñán es el exgerente de Flopec que sin saberlo ha puesto en jaque al presidente Lasso con una carta que le envió en marzo del 2022. Allí le advirtió de supuestas irregularidades. Estupiñán lo dijo en los medios locales. Hay irregularidades, hay mala gestión de administraciones anteriores, debería romper un contrato. Tenemos contratos de fletamento de buques que hemos tomado en arriendo para poder transportar el petróleo y los derivados especialmente. Estos contratos pues, han sido mal suscritos en condiciones desfavorables. Se fue en contra del hombre fuerte del gobierno, Hernán Luque, y eso para entonces le costó el puesto. Hoy su carta es la base de un juicio político histórico que podría ser el fin del gobierno de Lasso. En entrevista con Milton Pérez en enero del 2023, Lasso evadió responder sobre esta carta. En la que ya le advierte de Hernán Luque, una carta en la que le pedía audiencia. Ya había esos rumores de que las cosas no eran tan transparentes en el sector estratégico del país, en este caso Flopec. Su gobierno nunca detectó ningún tipo de irregularidad en los sectores estratégicos. Mire, Milton, desde que asumí el poder, muchos me dicen, es que los correístas están enquistados ahí. Y si bien se trata de una trama de corrupción que se gestó desde el gobierno de Rafael Correa, sobrevivió al gobierno de Lenín Moreno, hoy le explota en las manos a Guillermo Lasso, un presidente que supo y ahora insiste en cadena nacional que no tiene nada que ver con lo de Flopec. Porque me acusan por un contrato de Flopec firmado en diciembre del 2018, con un alcance de diciembre del 2020. No me pueden atribuir algo que no hice, porque no era presidente en esas fechas. Es la prueba madre que la Corte Constitucional ha avalado como único recurso para la admisibilidad del juicio político a Lasso. No obstante, hay registros sobre la corrupción y es de larga data. Y hay una carta que pudo pasar desapercibida, pero no. La decisión del gobierno de seguir con el juicio político y no llamar por ahora a muerte cruzada tampoco le da estabilidad al país, solo tiempo, opinan analistas. Para ellos, la situación política se está llevando a la concentración del presidente, quien sigue demostrando una falta de conexión con los problemas ciudadanos. Dayana Monroy con el informe.
Al momento parece haber una sola certeza. Hay juicio político y el presidente se someterá a ella. Es decir, no decretará la muerte cruzada. Por ahora, nos complementa Ramiro Cepeda al consultarle cómo queda la estabilidad del país con este escenario. La incertidumbre total. Ya, este proceso está lleno de vericuecos, cada día es un escenario distinto y cada día los actores económicos tienen las lecturas diferentes, pero ninguna es favorable. Para César Febres Cordero, con este escenario solo se gana tiempo. En 1 mes y medio de proceso de juicio político más o menos que el presidente Lasso usará para medir los riesgos de la muerte cruzada y para manipular los miedos de los bloques asambleístas. Ellos están sopesando, ¿qué me cuesta más? Verme como el que sostiene un gobierno que puede fracasar y llevarnos al estallido, o que me lancen la muerte cruzada, que yo vaya a la reelección y la pierda. Pero el gobierno pierde soltura, dice, pues si la muerte cruzada llega cuando el juicio político se acerque a su fin, no habrá tanta legitimidad. Puede tomarse de una peor manera que lo haga tarde más que temprano. Todo esto en medio de otras preocupaciones, las de la mayoría. La inseguridad es la principal preocupación del país, pero la del presidente, ¿cuál es? A mí no me quepa la menor duda que se sienta molesto, alterado, irritado, indignado con que estén atentando contra su honra, la suya y la de su familia. Pero ese no es el mejor activo de un gobernante. El mejor activo que debe tener un gobernante es que se sintonice con las necesidades populares, que para eso se lo puso. Otro frente es el que amenaza a tomarse las calles. El mando militar ha demostrado 1000 veces, en el momento que hay que escoger entre un presidente caído y un pueblo en las calles, usted ya sabe cuál es el resultado. Lo que también mide Cepeda es que hay una posibilidad a la que pocos le ponen fe, que los votos no den en la Asamblea y que el ministro de Gobierno logre salvar al gobierno. Y peor, de quienes piensan que la barbarie es una alternativa. El gerente del Banco Central actualizó la proyección de crecimiento del país para este año. Esta baja por varios factores que nos contará desde el Banco Central María Gracia Acosta. Hola María Gracia, ¿cuál es la nueva proyección? Así es, muy buenas tardes. El Banco Central del Ecuador actualizó la proyección de crecimiento para el año 2023 y esta se redujo de 3.1 a 2,6%. Esto según el gerente del banco, debido, entre otras cosas, a las exportaciones petroleras, pero además están haciendo una previsión con respecto a las amenazas de movilizaciones en el país y también por la situación climática. Sin embargo, todavía no se atreven a cuantificar cuántos serían las pérdidas para el Ecuador en caso de producirse, por ejemplo, estas movilizaciones como han sido anunciadas y existe ya la amenaza. Lo que sí nos pudo explicar es que en las movilizaciones del año pasado la pérdida fue de 1.115 millones de dólares. Escuchemos las palabras de Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador. Actualiza la proyección de crecimiento económico a 2,6% debido a la desaceleración de las exportaciones petroleras que se tenían contemplados previamente en la estimación que se realizó y se publicó en septiembre del año anterior. Acerca de la previsión macroeconómica, el principal cambio efectivamente viene por una reducción de las exportaciones petroleras que corresponden alrededor de un 10% según lo que se tenía previsto. Acerca de las paralizaciones en las experiencias anteriores, tuvo un costo, como mencionaba, de 1.115 millones y afectó al menos en 0,6% del Producto Interno Bruto. Asimismo, el gerente se refirió a las reservas internacionales, que de los 8.200 millones de dólares que se encuentran en reservas, el 25% corresponde a oro y de esto alrededor de 314 millones hasta ayer son del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, se proyectó que 18 sectores industriales crecerán este próximo año. Es la información que tenemos a esta hora desde el Banco Central del Ecuador. Siguen con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María Gracia, y gracias por ese informe. Vamos a revisar otros temas. 5 integrantes de una familia fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 51 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, hecho que ocurrió esta madrugada. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Girón realizaron las labores para recuperar el cuerpo de una mujer de 35 años, 3 hombres de 20, 28 y 48 años y un menor de edad de apenas 1 año.
El siniestro vial se reportó como consecuencia de la pérdida de pista de un camión. La Brigada de Infantería número 5 del Guayas realizó esta mañana la ceremonia militar de cambio de mando en el fuerte militar Huancavilca, ubicado en la vía Adaule, en la provincia del Guayas. El comandante saliente es el coronel Brizot Leboyer Rodríguez y el coronel Renan Fabricio Cárdenas Coral. Es el comandante entrante. Algunos funcionarios municipales y gubernamentales participaron en este evento. Momento de hacer una nueva pausa, amigos, pero enseguida el país empieza a vivir la Semana Santa. En 2 días se celebrará el Domingo de Ramos. Además, el presidente de Ucrania visita la ciudad de Bucha cuando se cumple 1 año de la liberación de esa ciudad, en la que se ejecutó una matanza increíble por parte de tropas. Estamos de regreso con más información. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, visitó el país en días pasados para estrechar relaciones y considerando que Ecuador fue incluido como miembro del Consejo de Seguridad. María Gracia Acosta tuvo una entrevista cara a cara con ella y nos cuenta sus puntos de vista sobre la democracia en la región. Esta es la primera entrega. Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta entrevista con la embajadora Linda Thomas-Greenfield, quien con 35 años de servicio en el Servicio Exterior estadounidense, hoy es la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Mr. Ambassador. Señora embajadora, bienvenida. Qué gusto estar con usted hoy. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias. Por favor, cuéntenos cuál es la razón de su visita al Ecuador. Sabes, esta no es mi primera visita a Ecuador. Estuve aquí encabezando la delegación presidencial en el cambio de mandato con el presidente Lasso hace 15 meses. Pero estoy aquí porque Ecuador es un miembro elegido del Consejo de Seguridad de la ONU y como miembro permanente yo había establecido como política visitar a los países elegidos para compartir prioridades en común, para hablar sobre objetivos y para establecer una relación más cercana. ¿Cómo ve las relaciones multilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, particularmente en este momento cuando Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y necesitamos mucha ayuda en la lucha contra el crimen organizado transnacional? Ecuador es un socio muy fuerte de los Estados Unidos. De manera bilateral siempre hemos tenido una sociedad muy fuerte y de manera multilateral esta sociedad ha mejorado. Con Ecuador en el Consejo de Seguridad tenemos intereses comunes, valores comunes. Estamos trabajando juntos, por ejemplo, en Haití. Ecuador es uno de los países que encabeza resoluciones. Estamos trabajando muy cercanos en temas de Haití y otros que priorizamos. ¿Ha hablado algo con el presidente o con el canciller Holguín sobre la lucha contra el crimen organizado? De hecho, sí. Con el ministro de Relaciones Exteriores hoy hablamos sobre crimen organizado y sobre el hecho que el crimen organizado no reconoce fronteras, cruza países, se relaciona con problemas como la migración. Ellos persiguen objetivos que realmente denigran a la democracia, denigran al Estado de Derecho y debemos trabajar juntos en esto. Embajadora, justo ahora en Ecuador los políticos quieren remover al presidente Lasso, quien además está enfrentando amenazas de movilizaciones sociales que tratan de sacarlo del poder. Por favor, ¿puedo tener su punto de vista sobre la situación de la democracia en nuestro país? No estoy aquí para involucrarme en la política doméstica de este país, pero en relación con la democracia es difícil. La democracia siempre se resetea, siempre se reinicia, se recalibra. Lo vemos en muchos países, pero al final del día sabemos que la democracia está ahí para la gente y es por eso que el presidente está manejándose democráticamente. ¿Está la democracia en la región en riesgo? Tal vez usted va a hablar acerca de esto en la segunda cumbre para la democracia que tendrá lugar en Costa Rica. El presidente Biden dice que nosotros estamos en un punto de inflexión con la democracia y en este punto necesitamos reconfirmar las sociedades y poder reafirmar y fortalecer nuestras alianzas. Y necesitamos mostrar continuamente qué tan importantes son las democracias para la paz y la seguridad. Son importantes para el bienestar de nuestra gente. Y la segunda cumbre de la democracia va a reafirmar los compromisos hechos durante la primera cumbre, pero también busca restablecer lazos más fuertes entre los países demócratas. Gracias, señora embajadora, por su tiempo.
Aquí concluimos la primera parte de esta entrevista. Continuaremos mañana con la segunda parte de la entrevista a la embajadora Linda Thomas Greenfield. Múltiples eventos se van a desarrollar desde este domingo en Quito por la Semana Santa. Paul Coello, desde la Iglesia San Francisco, nos cuenta cuáles son. Hola, Paul. Gracias, compañeras, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, este domingo de Ramos inicia la Semana Santa acá en Quito con una procesión que va a empezar desde la iglesia de la Basílica y avanzará hasta la iglesia de San Francisco, donde nosotros nos ubicamos en estos momentos. Se tiene previsto que participen alrededor de 2.000 a 3.000 personas, así que tomen en cuenta las calles que van a ser cerradas. Tenemos un reportaje sobre el tema, veamos. Del 2 al 9 de abril se desarrollarán diversas actividades por la Semana Santa en Quito. Los eventos iniciarán con la procesión del Domingo de Ramos a las 10:30 de la mañana. ¡La vida! A las 11 salimos en procesión, a las 12 del día tenemos la misa campal. Esto concerniente al Domingo de Ramos. Y a partir del día lunes hasta el jueves empezarán a desarrollarse otros eventos religiosos como procesiones en algunas parroquias de Quito. En el caso de este tipo de celebraciones, por ejemplo, hay muchísimos oficios tradicionales que están vinculados con estas manifestaciones religiosas, desde la elaboración de los cucuruchos y todos los vestuarios. El miércoles, por ejemplo, se llevará a cabo en la Iglesia Catedral el único evento religioso denominado el arrastre de caudas que se desarrolla en el mundo y que ha traído la atención de varios extranjeros. Por ejemplo, el martes 4 de abril se realiza la procesión de las andas en Puéllaro, que es una celebración muy importante, donde se expresa además la diversidad cultural nuestra. El jueves, en cambio, se desarrolla el recorrido por las 7 iglesias en horas de la noche, desde la iglesia La Concepción. Normalmente es seguida por muchas de las personas que profesan la fe católica. Aquí en el centro de Quito es una actividad muy tradicional, muy importante. En la iglesia San Francisco, en tanto, ya se receptan las inscripciones para que los personajes como los cucuruchos y Verónicas se inscriban y participen de la procesión Jesús del Gran Poder. Más o menos vamos a llegar siquiera a unos 2.000 inscritos para esta procesión penitencial. Así es, mientras que para la procesión Jesús del Gran Poder, que se va a realizar el próximo viernes, se tiene previsto ejecutar un mega operativo por parte de instituciones municipales. Estaremos contando más detalles. De regreso a estudios, compañeras, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias.